Y hoy queremos finalizar diciendo algunas cosas importantes, pero quiero abrir de esta forma. Imagina que hay un cuadro hermoso de un gorrión que ha sido hecho a través de la técnica de la acuarela. Esto tú lo podrás ver seguramente ya ahí en tus pantallas. Y este ejemplo que yo te estoy dando, si te dijera que está hecho por un niño de 3, 4 o 5 años, ¿me creerías? Que tú dirías, es verdad, este es un cuadro que ha hecho un niño de 3, 4 o 5 años, una niña de 5, 6 años. Si te digo que esto es así, tal vez te vas a empezar a decepcionar un poco de tus hijos, porque generalmente los niños hacen cuadros o hacen obras del estilo más bien como de este pollito. De hecho, este tal vez es un pollito demasiado estético para un niño de 3 o 4 años. Y ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que siempre podemos tener una mejor forma de hacer las cosas. Este gorrión que yo te estoy presentando está hecho por parte de una alumna, de una gran maestra de pintura, y ambas se encuentran en Puebla. Y la verdad es que te puedo decir que no es el resultado de algo que se suscitó de la noche a la mañana. Es el resultado de poder hacer las cosas de manera guiada. Tal vez esta niña, porque creo que tiene unos 20 años, más bien esta muchacha tiene unos 20 años, tal vez cuando era niña dibujaba el pollito como lo ves tú allí en tu pantalla, pero a través de la instrucción de su maestra, a través de poder ir dando pasos, pudo llegar a poder hacer esta bella obra de este gorrión. Ahora, quiero decirte algo, muchas veces los maestros de pintura y en otras áreas de la enseñanza tienen que tener mucha paciencia con sus alumnos, porque los alumnos muchas veces quieren ya hacer las cosas por ellos mismos, quieren ellos hacer todos los trazos, quieren que sea ya el momento en el cual ellos puedan hacer su propia obra de arte. Si tú has permitido que tus hijos tal vez hagan un dibujo en una cartulina o en una hoja de papel, o tal vez tienes allí una parte de tu pared, un muro especial para que ellos hagan y se expresen, tal vez te darás cuenta que lo hacen muy bien desde su punto de cómo ellos están haciendo las cosas, porque son aún niños. Sin embargo, no podrán tener este resultado, este gorrión, si no son correctamente guiados. A veces pasa que es necesario tomar la mano de este niño o de esta niña por parte de su maestro o de su maestra para poder tomar esa mano y poder decirle, mira, las cosas se hacen de esta forma. En este momento te estoy ayudando yo porque es necesario que yo guíe tu mano para que podamos llegar a el mejor resultado. Ahora, quiero decirte esto porque la vida está hecha de leyes y está hecha de una serie de principios. Y de hecho, para tomar decisiones prudentes en cualquier ámbito, se requiere de comprensión y sumisión a los principios y reglas que lo gobiernan. Tú has tenido que hacer esto que yo te estoy diciendo desde una perspectiva tal vez desde lo mínimo y hasta lo máximo, porque para tomar decisiones prudentes en cualquier área, en cualquier ámbito, se requiere comprensión, se requiere sumisión a los principios y reglas que gobiernan ese ámbito. Bueno, te voy a dar un ejemplo de todo esto, de poder tener decisiones sabias en un ámbito en el cual tú comprendes y te sometes a las reglas y a los principios de ese ámbito. Imagina que eres, por ejemplo, un entrenador, ya sea de básquetbol, de béisbol, de fútbol. Necesitas, para poder llevar a un equipo, tal vez de niños o de adolescentes, a tener un buen resultado, tal vez en un partido de básquetbol o de fútbol, necesitas tomar decisiones correctas, necesitas tomar decisiones prudentes. Y para tomar las decisiones más prudentes a través de, tal vez de un partido, necesitas conocer, comprender correctamente los principios y las reglas de ese deporte.
Y entonces, ya que sabes esos principios y esas reglas, ya sea del fútbol o del básquetbol o del deporte que tú quieras, entonces, sabiendo todas estas cosas, lo comprendes y además te sometes a esas reglas para poder tener los correctos y los mejores resultados. ¿O qué tal si fueras un aviador? ¿No quisieras tú ir, o bueno, si no eres, tal vez subirte a un avión donde el aviador tome las mejores decisiones? Donde tal vez haya niebla, o tal vez haya una tormenta, o tal vez haya pájaros que entran a las turbinas, o a las hélices, o las turbulencias. ¿No te gustaría estar en un avión donde el piloto toma las mejores decisiones? ¿Sabes cómo un piloto toma las mejores decisiones? Porque comprende y se somete a los principios y reglas de la aviación. ¿Qué tal si vas al médico? A todos nos encanta tener a un médico que sepa tomar las mejores decisiones. ¿Te ha pasado que a lo mejor a veces no se toma el mejor diagnóstico o no se te da el mejor diagnóstico? O que a veces ha habido lo que se conoce como que los médicos toman decisiones incorrectas. Y lo que queremos es esa atención. Un buen médico es aquel que comprende los principios y las reglas de la medicina y se somete a ellos. Al hacerlo, puede tomar las mejores decisiones. Tú lo has vivido tal vez cuando conduces. Cuando conduces, toma las mejores decisiones porque conoces, comprendes y te sometes a los principios y reglas que gobiernan la conducción. Y estamos hablando de la vida. Tú eres el conductor de tu vida. Y de hecho, todo el tiempo tomamos decisiones en varios ámbitos de nuestra vida. En el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito financiero, en el ámbito relacional. Como padres, tú manejas tu paternidad, como amigos y un grande y largo, etcétera. Y para tomar decisiones sabias, tienes que comprender y estar sometido a las reglas a los principios y a las reglas que rigen cada uno de estos aspectos de la vida. Entonces, existen estos dos lados, el lado de la comprensión y el lado de la sumisión. No puede ser de otra forma. Necesitas comprender el lado de la comprensión y el lado de la sumisión. Para quienes queremos seguir a Jesús, esto es aplicable a toda la vida. No hay una área en la que no podamos estar comprendiendo y sometiéndonos a los ámbitos que Dios diseñó, porque ¿sabes algo? Dios es quien diseñó la vida, Él es el autor de la vida, y así es que Él fue quien puso las reglas y los principios que rigen la vida. Así es que si tú eres cristiano, seguramente querrás actuar en la vida con prudencia. Si tú eres cristiano, seguramente querrás vivir la vida con sabiduría. Y entonces hemos hablado de todo esto. Te he mostrado hace un instante dos ejemplos o algunos ejemplos de cómo plasmarlo en un cuadro. Hay un gorrión bien hecho y hay un pajarito o un pollito no necesariamente bien hecho. Y quiero decirte esto, mira, en tu vida tú eres el pintor. En tu vida tú tienes un lienzo. Podría decirse que en algún instante este lienzo estuvo en blanco, pero en algún momento de tu vida tú comenzaste a pintar en este lienzo. Tal vez tenías, no sé, 12, 13, 14, 15, 16 años cuando comenzaste a pintar por ti mismo lo que había en este lienzo. Y tal vez a estas alturas de la vida, no sé cuántos años tengas, tal vez tienes 15, tal vez tienes 18, tal vez tienes 20 o 30, no lo sé. Pero hay cosas que has plasmado en este lienzo y no todas te agradan. No todas te gustan. Es más, habría partes de tu pintura que quisieras que nadie viera. Sin embargo, es tu pintura y son tus decisiones las que han determinado lo que tú has hecho. Ahora, todo esto te lo digo porque nosotros los que estamos hablando de todo esto de esta serie, si te consideras cristiano, quieres tomar las decisiones correctas y las decisiones sabias que Dios te marque para tu vida. Y si no eres cristiano, seguramente querrás también tener una vida que te satisfaga. Así es que esto queda de la siguiente forma y seguramente podrás ayudarme a leer desde tu casa. Puedes ayudarme a leer. Dice así: las decisiones prudentes
en la vida requieren de comprensión y sumisión a los principios y reglas que gobiernan la vida. Tú lo has hecho. En otros ámbitos, tú tienes que comprender y someterte a los principios y reglas de cualquier ámbito, de los que ya mencionamos, como la conducción o la medicina. No sé. Pero en la vida, tú eres el que pinta, tú eres el que estará poniendo ahí los trazos. Por eso es que las decisiones prudentes en la vida requieren de comprensión y sumisión a los principios y reglas que gobiernan la vida. De hecho, hasta ahora la tarea que te hemos dado en esta serie es simplemente hazte la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos hemos hecho? La pregunta ha sido, a la luz de mi experiencia en el pasado, mis circunstancias actuales, mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más prudente que puedo hacer? Pero ahora estamos en un punto en el que queremos hacerlo, elevarlo. Queremos ahora estar en el punto de quiebre en el que además de preguntar, qué es lo más prudente que se puede hacer, también te muevas no nada más a preguntar, sino a hacer. Los 5 episodios anteriores te pedimos que solamente preguntaras. Este último episodio, en este cierre de todo esto, queremos invitarte a hacer. El objetivo en la vida no nada más es que te preguntes. El objetivo en la vida es poder entenderlo para luego hacerlo y utilizar tu buen juicio para tomar las decisiones que te van a poder ayudar y a poder llevar a donde tú quieres realmente estar. Por eso no es una sorpresa, durante todos estos episodios hemos hablado de Salomón. No es una sorpresa que Salomón, que fue el hombre que después de Jesús seguramente fue la persona más sabia que existió sobre esta tierra, él nos haya dado y escrito cosas importantes a través de lo que él dejó como sabiduría en sus diferentes libros. Así es que lo que él nos va a decir es que lo más prudente que se puede hacer, de acuerdo a lo que estamos viendo, es someterse a aquel que estableció los principios y las leyes para la vida. Tú puedes hacer esto y puedes llegar a tener una vida que sea mejor, siempre que, como Salomón nos lo está tratando de decir, puedas someterte a aquel, es decir, a Dios, porque Dios fue quien estableció los principios y las leyes para la vida. Él inventó todo lo que ves y lo que no ves. Él te diseñó a ti y diseñó este mundo completamente para que tú estuvieras en él. Y entonces Salomón nos da estas herramientas que yo quiero que tú puedas tener. Y mira lo que él nos dice en el capítulo 9, versículo 10 de Proverbios. Nos dice esto Salomón, y esto es súper importante. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mira, si tú quieres tomar decisiones prudentes, si quieres tomar decisiones que sean sabias, lo primero, el principio para poder llegar a la prudencia o a la sabiduría, lo primero que deberías hacer es tener temor de Dios. Y algunos de ustedes tal vez empiezan a preguntar, ¿qué es temor? Y el temor dentro de este contexto no es sino el reconocimiento y reverencia que conducen a la sumisión. Quiero volver a decirte qué significa temor. No es tener miedo. El temor en este contexto significa que es el reconocimiento y la reverencia que juntos conducen a someternos a lo que Dios quiere. Y mira, esto de poder darle a Dios reconocimiento, de poderle a Dios dar una reverencia, es decir, una admiración y un respeto, es importante porque entonces tú estás tomando tu lugar en esta creación que Él hizo y le estás dando su lugar que Él tiene como Dios. Por lo tanto, el temor es cuando te levantas todos los días y reconoces, tú eres Dios, yo no soy Dios. Es cuando te levantas todos los días y le dices a Dios,
Tú sabes más de la vida que yo. Tú sabes más de relaciones que yo. Tú sabes más de finanzas que yo. Tú sabes más sobre el matrimonio que yo. Tú sabes más sobre las amistades que yo. Tú sabes más sobre cómo criar hijos que yo. Tú sabes más del noviazgo que yo. Y por todo eso me quiero someter a ti. Aquí está mi vida entera. Hay cosas que entiendo y hay cosas que no entiendo. Hay cosas que simplemente a veces no comprendo, pero reconozco que es justo en esos momentos donde necesito que tú tomes mi mano, que tú me guíes a pintar en este lienzo que me has dado. Es ese momento en el que, aunque no lo entiendo, en algún momento sé que podré voltear a ver y el resultado es el que es el mejor para mi vida. Reconocer a Dios, porque Él puso las reglas, Él puso los principios y simplemente se trata de aplicar la comprensión y la sumisión de esas reglas de la vida que Dios puso para poder tomar las mejores decisiones, las decisiones más prudentes. Y por eso el principio de la prudencia o de la sabiduría no es una pregunta. Hemos hecho esta pregunta. Queremos que te sigas haciendo esta pregunta durante toda la vida. Pero el principio de la sabiduría no es la pregunta. El principio de la sabiduría es someternos a la autoridad, a los principios de nuestro maravilloso Padre Celestial. Así es que si tú continúas leyendo junto conmigo aquí en Proverbios 9:10, verás esto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y cuando decimos inteligencia, cuando esto se tradujo inteligencia, en la palabra en el idioma original también significa entendimiento o comprensión. Recuerda que lo que queremos es aplicar nuestra comprensión y sometimiento a los principios y a las reglas de la vida, porque Dios los diseñó. Ahora, ¿no es interesante que aunque todos los días aprovechamos la forma en que Dios creó el mundo, sin embargo, a veces, las más de las veces, nos resistimos a someternos a quien creó esas reglas? Porque tú aprovechas todos los principios y todas las reglas que Dios puso en el universo. Aprovechamos, por ejemplo, la ley de la gravitación. Aprovechamos, por ejemplo, las leyes de la naturaleza para poder estar tal vez teniendo edificios bien construidos o para mantener tu salud. Todos los días aprovechamos las reglas y los principios que Dios puso para nuestro beneficio en los ámbitos, cualquiera de los ámbitos en nuestro universo. Es interesante que como seres humanos constantemente los estamos aprovechando. Aprovechamos esas cosas que Dios puso y tal vez tú no creas que Dios las puso, si es que nos acompañas y no crees en la Biblia, no te consideras cristiano. Nosotros sí lo consideramos, pero déjame decirte, respetamos eso, pero déjame decirte que nosotros creemos que es Dios quien lo puso allí, porque hay un montón de cosas que nos apuntan hacia un diseñador. Y si tal vez nos das un poco de razón, si nos das un poco, si cedes un poco hacia esta postura, entonces sabrás que no nada más Dios puso las leyes físicas o las leyes naturales. Dios también puso las leyes que rigen los comportamientos humanos y las relaciones humanas. Todo lo que tenga que ver con tu vida tiene que ver también con el diseño de Dios. Así es que aun cuando nos sometemos a las cosas que Él diseñó y a las leyes naturales y físicas que Él diseñó, a veces nos resistimos a someternos al autor de todas estas leyes. Entonces, el conocer a Dios nos conduce a comprender la vida. Y quiero decirte algo también que es muy importante. Para tener decisiones prudentes en la vida, se requiere sumisión, es decir, obedecimiento, es decir, que te pongas en el lugar que te corresponde hacia Dios. Para tener decisiones prudentes en la vida, se requiere sumisión al autor de la vida.
Porque así como para tomar decisiones sabias en otros ámbitos, como ya mencionamos, en la conducción, en la medicina, en un montón de ámbitos que ya mencionamos, nosotros nos sometemos a las leyes y a los principios que gobiernan esos ámbitos. De la misma forma es necesario someternos a Dios, al Dios que puso las leyes y los principios para la vida. De hecho, también el padre de Salomón, tú sabes que Salomón fue un gran rey, fue el rey más importante de la nación de Israel hace 3000 años. Pero su padre, que tal vez es igual o más famoso que él, el rey David, lo escribió antes de Salomón. En Salmos capítulo 111, bueno, se dice que los salmos no son capítulos, entonces en el Salmo número 111, versículo 10, David lo mencionó también. Él dice, David, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero nos lo desglosa y nos dice, quienes practican esto, es decir, tener el temor de Dios, quienes practican esto adquieren entendimiento, recuerda que el entendimiento es la comprensión, y alaban al Señor toda su vida. Así es que me quiero detener un poco y decirte lo que tiene que ver con la palabra practicar. Practicar es hacer lo que Dios te dice que hagas. Practicar es seguir las enseñanzas que Dios te muestra. Practicar significa que vas a tomar los mandamientos de Dios en serio, porque cuando Dios te dice o te muestra lo que debes hacer y no lo haces, simplemente no estás practicándolo. No estás practicando el hecho de querer tomar decisiones prudentes o sabias. Y cuando hablamos del entendimiento, es la comprensión de los principios y las leyes que Dios puso para esta vida. Por eso cuando David dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y que si tú quieres tener mucha prudencia o sabiduría para poder vivir en esta vida, nos dice que para poder llegar a eso es necesario practicarlo. Poder obedecer a Dios, someterte a Dios, y entonces podrás entender las leyes de la vida. En otras palabras, es necesario permitir que el artista maestro, guíe tu mano cuando estás pintando sobre tu lienzo. Y esto es complicado porque no sé si te acuerdas cuando eras niño, no sé si recuerdas cuando tal vez hacías algunos trazos, no necesariamente artísticos, tal vez hacías algunas otras cosas en tu infancia y muchas veces nos surgía hacerlo por nuestra propia cuenta. Y cuando lo hiciste por tu propia cuenta, a veces no tuviste el mejor resultado. Necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos que el maestro, que es el mejor artista, guíe nuestra mano y nos ayude a pintar sobre el lienzo de la vida, aun cuando no lo entendamos todo, aun cuando no nos parezca lo más agradable o lo más satisfactorio o lo más placentero. Pero ¿sabes qué sí te puedo decir? Así como seguramente la maestra de la artista que yo te mostré al inicio, seguramente tuvo que guiar a su alumna y tomarle tal vez su mano y guiarla por algunas partes. De la misma manera, cuando ya pudo ella ver el resultado de una hermosa obra de arte, tú podrás en algún momento ver el resultado de poder haberte sometido a la voluntad, a los principios y a las leyes, después de haberlo comprendido, de nuestro maravilloso Padre Celestial. Así es que para hacer un poco de memoria, porque ya te hemos hecho memorizar muchas cosas, mira, lo que quiero es que tú puedas entender, ok, voy a dejar que Dios use mi mano, ya que yo estoy poniendo mi mano con el pincel aquí, yo pongo la mano dura porque yo quiero hacer lo que yo quiero, pero voy a permitir que Dios guíe mi mano y pueda ser pintada la vida como Él lo determina para que sea una bella obra de arte. Y cuando tú lo observes y observes el resultado final, puedas decir, es hermoso este resultado, estoy satisfecho o estoy satisfecha. Y entonces, te quiero decir en esta frase, para que la puedas recordar, para comprender el porqué, me someteré y aplicaré.
te lo voy a volver a decir para que lo repitas y como rima, espero que pueda quedar allí en tu memoria. Para comprender el porqué, me someteré y aplicaré. ¿Quieres decirlo o quieres repetirlo allí en tu casa o donde te encuentres? Para comprender el porqué, me someteré y aplicaré. Es decir, lo que tú puedes hacer simplemente es poder comprender y después, para poder comprender, solamente necesitas someterte y aplicar lo que Dios está diciéndote a ti. Así es que tú puedes tener un buen resultado en este lienzo. Tú puedes tener esta forma de comprenderlo siempre que te sometas primero, siempre que obedezcas primero y que puedas hacer lo que Dios te marca que hagas a través de este lienzo. Y bueno, entonces, tal vez esta es de las pocas o últimas veces que vamos a decirnos o aplicarnos esta pregunta. ¿Qué tal si la dices también desde tu casa? Mira, a la luz de mi experiencia en el pasado, mis circunstancias actuales, mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más prudente que puedo hacer? Tal vez es la última vez que vamos a leerlo o tal vez lo vamos a leer un poquito más, pero recuerda que este es el principio, este es el comienzo de poder ver y visualizar cómo es que puedes tener decisiones prudentes a la luz de mi experiencia en el pasado, mis circunstancias actuales, mis esperanzas y sueños futuros. ¿Qué es lo más prudente que puedo hacer? Dijimos ya que la pregunta es esclarecedora, pero también dijimos ya que no es el fin en sí misma. No solamente queremos que te preguntes, sino que des el siguiente paso y hagas lo que la respuesta a esta pregunta te marque, porque el hacer marcará la diferencia. El hacer marcará no nada más la diferencia en tu vida, sino que podrá ser de beneficio para los que están a tu alrededor. Y esta diferencia, como dijeron Salomón y David, depende de si entregarás tu voluntad a tu Padre Celestial. Recuerda, está este gorrión, está el resultado de lo que queremos observar, está el resultado de cómo es el final que nosotros queremos tener. Y este resultado de este gorrión, esta obra de arte, se logra con dos cosas: con la guía del maestro y con la singularidad del alumno. Se logra con estas dos cosas, con la guía del maestro y con la singularidad del alumno. Ese es el resultado, una bella obra de arte, cuando el maestro guía y cuando el alumno también plasma su propia personalidad. Esta pintura refleja eso. Ahora, cuando yo te digo que tiene que ver todo esto con tu vida, con el lienzo que tú tendrás, de esta manera, de manera análoga o parecida, cuando piensas en el lienzo de tu vida, cuando piensas en lo que tú vas a hacer, cuando piensas en lo que tú vas a decidir, entonces, si quieres tener una vida, un resultado sin arrepentimientos, sin frustraciones, sin tener que tener remordimientos innecesarios, entonces puedes permitir que esto sea un buen resultado si permites que en él se refleje la guía, la voluntad de Dios. Y eso combinado con tu individualidad, con tu personalidad, con tu singularidad como individuo, entonces podrás tener como resultado una bellísima obra de arte, una vida que te satisfaga. Pero todo esto comprende o comienza cuando tú le dices sí a Dios. Cuando tú le dices no nada más sí, es un sí sin reservas. No es un sí que tal vez tenga que ver con, oye, te voy a entregar ciertas áreas de la vida o te voy a mostrar nada más lo que pinté de este lado porque de este lado hice mi voluntad. No, de lo que se trata es que le digas a Dios sí, pero sin reservas. Es decir, que no nada más sea un ámbito u otro, porque muchos de nosotros queremos tener resultados, por ejemplo, en nuestra paternidad.
Y queremos mandar a los hijos a la iglesia, porque en la iglesia les van a enseñar a ser buenos. No, Dios lo que quiere es que le entregues todos los ámbitos de tu vida. Dios quiere que cada aspecto de tu vida, cada aspecto de ti pueda ser entregado a su voluntad. Así es que tal vez te dé miedo, tal vez te dé un poco de miedo, porque el principio de la sabiduría no es una pregunta. El principio de la sabiduría no es que te preguntes qué es lo más prudente que debes hacer. El principio de la sabiduría es una decisión. ¿Y por qué te digo que tal vez te dé miedo? Porque no siempre vas a poder ver. No siempre vas a ser suficientemente, tal vez, apto para poder ver el futuro. Pero Dios te dice, confía en que si yo guío tu mano, vas a tener los mejores resultados. Es como firmar un cheque en blanco. Pero justamente el hecho de confiar es lo que te estamos pidiendo en este momento. No porque sea conveniente para mí o para alguien más, sino porque es lo más conveniente para ti, para tu vida y para quienes están a tu lado. Ahora, lo que queremos también es que con respecto a Dios, tu vida sea la mejor siempre que te sometas al autor de la vida. Y mira, yo tengo aquí un pincel. Tal vez algunos de ustedes puedan ir no sé, a la bodega de tu casa o al baño, no sé dónde tengas tus pinceles, pero puedes tomar este pincel y en este momento lo que vamos a hacer es que podamos reconocer. Porque mira, cuando tienes 12 o 15, 18 años, generalmente tenemos el pincel así bien fuerte agarrado, como el niño que quiere decirle al papá o más bien al maestro de pintura, quiero hacerlo por mí mismo, quiero hacerlo yo, quiero que lo que salga sea lo mío. Y al final tal vez salga una cosa que no le agrada. Pero de lo que se trata es que cuando tú puedas hacer estos trazos, Dios con su mano guíe los trazos. Todas las áreas de tu vida, todas las áreas, todos los aspectos, no solamente uno. Pero lo que hemos aprendido hoy a lo largo de esta serie es que si queremos que el resultado que quieres ver lo puedas observar, que el resultado que tú quieres ver sea bueno, se necesita por fuerza aplicar la prudencia. Se necesita por fuerza tener sabiduría. Y la prudencia o la sabiduría que se necesita es la prudencia y la sabiduría de Dios. Debemos abrir nuestra mano y decirle a Dios que no sea a mi manera, Dios, que sea a tu manera. Tal vez hay un área o muchas áreas que tengas que entregarle a Dios. Tal vez le has entregado algunas, como te dije hace un momento, tal vez hay otras que tienes que decir y dejar de poner la mano dura para que Dios pueda guiarte y que puedas tener un buen resultado. Es muy probable. Y también es muy probable que tengas que entregarle todo tu lienzo a Dios, toda tu vida a Dios. ¿Por qué no confías en el autor de estos principios y estas reglas para la vida? La invitación es a que puedas confiar en el autor de la vida, porque el principio de poder tomar las mejores decisiones para un buen resultado es el temor de Dios. Entrégale tu vida a Dios, entrégale las áreas que no le has entregado, porque solamente haciéndolo así podrás estar satisfecho de lo que vives y lo que decides. ¿Qué te parece si finalizamos con una oración en la cual quisiera pedirte también a ti que nos acompañes en esta oración y que al mismo tiempo reconozcas, si es que así lo quieres, reconozcas que es Dios el que puede guiarte a tener los mejores resultados en el lienzo que es tu vida? Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque sin duda tú has hecho grandes cosas durante estos días, durante estas semanas. Nos has enseñado muchísimos principios y sin duda el de hoy ha sido muy importante y valioso para nosotros.
Queremos aplicarlo, Dios. Queremos que ese principio de poder tener temor, es decir, una reverencia y un sometimiento a ti, pueda ser hecho en nuestras vidas para poder tener los resultados que queremos. Ayúdanos a comprender las reglas de la vida. Ayúdanos a comprender los principios para la vida, pero ayúdanos también a someternos a esos principios a través de someternos a ti. Seguramente es difícil para muchos de nosotros porque es difícil obedecer, es difícil ser prudente, es difícil ser sabio, pero si lo hacemos a través de ti, si nos dejamos guiar a través de ti, por tu mano, a tu manera, no a la nuestra, sin duda podemos tener los mejores resultados. Te pido, Dios, en estos momentos por las personas que nos están viendo, te pido por aquellas personas que nos están escuchando, porque estoy seguro de que hay quienes tienen áreas que entregar a ti para que tú les guíes. Y estoy totalmente seguro que hay personas también que tienen que entregar toda su vida para que ahora seas tú quien guíe sus decisiones a través de tu sabiduría. Te pido, Dios, que toda esta serie haya sido de bendición. Te pido que tú sigas actuando en nosotros a través de tu Hijo Jesús, porque es en su nombre que te pedimos todas estas cosas. Amén.